Este domingo 29 de marzo vamos a hablar de algo muy importante y está tomado de 2 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11, pero estoy tomando la parte final del versículo 10b y tiene por título: lo perdonado es en presencia de Cristo. Lo perdonado es en presencia de Cristo. La iglesia local en Corinto fue un reto tremendo para el apóstol Pablo. Pero no leímos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Voy hasta allá, yo lo tengo ya separado, ¿sí? Hasta 2 Corintios, capítulo 2, 10 y 11, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos ahí. La iglesia en Corinto fue un reto tremendo para el apóstol Pablo. Dios lo envió lleno de su gracia y de su Espíritu Santo, aún en sus debilidades, dejando que su persona y ministerio viniera para ser reforzada en el poder de Cristo. Vamos a ver que ahí en mismo 2 Corintios habla de que Él fue enviado. Le voy a dar algunos antecedentes, porque si no usted no va a entender en el contexto por qué dijo esto, que lo perdonado es en presencia de Cristo. No lo va a entender, entonces que nos vamos a ir un poquito a ver todo el contexto. 2 Corintios 12:9 dice algo, y me ha dicho, está hablando a los corintios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estaba en el poder de Cristo, en el poder de Dios, pero reconocía que Él seguía siendo humano, seguía como usted y yo. Tenía un cuerpo, tenía una carne, y esa carne era débil, pero Él era muy poderoso, porque el poder del Señor estaba sobre Él. Sobre usted también que sea. Amén. Seguimos ahí adelante. Estamos viendo en qué condición y en qué contexto fue dicho esto. Por favor, les voy a decir algo. Aunque ustedes dicen, bueno, esto está después de lo que usted leyó, esto está en el capítulo 12. Es que no importa eso, ya veremos aún después que no importa, sino que la carta a veces está hablando de una condición que había en la iglesia antes, y que el resultado de esa condición había llevado a esto. Van a ver por qué había llegado a él a tener que perdonar lo que otros hermanos habían perdonado. Ya les daré yo en esta historia. Es muy interesante esta historia. También ejerció su ministerio este siervo apóstol Pablo con la autoridad que le había dado el Señor Jesús. Pero fíjense, ahí mismo escribe que la autoridad que le ha dado era para edificación y no para destrucción. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, habla de que tenía autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Él estaba en ese momento defendiendo su ministerio, tanto apostólico como pastoral, como de maestro. Y él estaba ahí hablando de algo muy importante, que la autoridad que él había sido dada, le había sido dada para edificación y no para destrucción. Eso es lo que Dios nos ha dado en esta iglesia y lo queremos guardar. Tenemos una autoridad que nos ha sido dada para edificación y no para destrucción, y no me avergüenzo de ello. Pero ¿sabe qué? Esto ha sido malentendido y fue malentendido en la iglesia de Corinto. Sigue siendo malentendido. Y ahorita vamos a ver algunas otras cosas más. Ubique exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Voy a seguir, esté muy atento en todo lo que le voy a decir, porque esto es algo de gran importancia. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Vamos ahora a seguir adelante y vamos a ver. Llevando a la iglesia, él llevaba a la iglesia un mensaje de la verdad y en verdad. ¿Qué estamos tratando de hacer aquí? Estamos llevando un mensaje de la verdad y en verdad.
No queremos salirnos de las Escrituras, ni siquiera de la pureza de las Escrituras. Defendemos altamente el guardarnos en el texto masorético del Antiguo Testamento. Defendemos que no estamos aceptando lo que se dicen en algunas iglesias, que eso es del Antiguo Testamento, que eso es de la ley, cuando confunden pacto de ley con la ley de Dios que venía desde antes de Moisés, y echan a perder totalmente los salmos y los profetas, porque los profetas no solo escribieron para un momento de una profecía instantánea o que venía en un momento, como se llaman esas profecías medianeras, sino que muchas de ellas son medianeras y que se cumplieron en un tiempo y vinieron para cumplirse más adelante y ahora en el futuro. Y también entonces, si no les gusta el Antiguo Testamento, ¿para qué andan entonces con eso de que ya Cristo viene y toman el libro de Daniel? Si es Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué están tratando de decir que no es verdad cuando nosotros miramos que todo el sermón del monte, Jesucristo lo basó en el Antiguo Testamento y en la ley y la extendió más para hacer una ley de Dios con mayor exigencia? Porque el Señor dijo, si hurtas, deja de hurtar y ponte a trabajar, y habló, y si vas a trabajar, dale a esto y dale a aquel y bendícelo. Y también dijo, ¿verdad? El adulterio es esto, pero si tú tus ojos los pones en la mujer de tu prójimo, la codicias, también es adulterio. Y el Señor se fue más allá. Y es ley, porque ¿dónde está escrito no adulterarás? Pues en Éxodo capítulo 20, escúchelo. No sé si me estoy explicando. Bueno, entonces, para aquellos que hoy en las redes están combatiendo totalmente, ¿sí? El aspecto de decir, a mí me acusan de que yo guardo la ley y que no estoy en la verdad. Yo guardo la ley de Dios, pero no guardo los rituales. Yo no practico rituales. Yo no sacrifico aquí animales. Yo no tengo aquí el reconocimiento que están haciendo muchos pastores de levantarse en un pastorado arónico en donde heredan, y porque yo soy pastor y apóstol, pues mi mujer es la pastora y el apóstola y mis netitos son los pastorcitos. Por favor, ¿de dónde está eso? Eso es totalmente arónico. Eso no es así, eso no es correcto. Aunque lo hagan iglesias grandes, es que esa es la modernidad, tú estás atrasado. Yo ando no en la modernidad, yo ando en la verdad. No sé si me estoy explicando. Fuerte. Yo sé que estas cosas, bueno, vamos a seguir viendo. Aquí les hablaba la verdad, y esa verdad era severa, dura y fuerte, en lo hablado y en lo escrito. ¿Quiere ir conmigo? 2 Corintios 10:10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras, fuertes, y más la presencia corporal y la palabra menospreciable. ¿Cómo estamos predicando la verdad? Dura y fuerte. Pero eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia de Corinto era una iglesia difícil. Hoy la iglesia de Jesucristo está siendo difícil y muy parecida en muchos aspectos, igual a la iglesia de Corinto. Por eso tomé este mensaje. No estoy perdiendo mi tema. Lo perdonado es en presencia de Cristo, porque Pablo tuvo que perdonar muchas cosas. Ahorita se los voy a leer. Pero algunos hermanos le dijeron, pues nosotros lo perdonamos. Bueno, si ustedes lo perdonan, yo también. Pero voy a decirles algo que no está escrito aquí. Pero se pasaron, Se pasaron porque dudaron de que yo era apóstol, de que yo era pastor, de que yo era maestro, de que yo fui el que les prediqué el evangelio. Dudaron, y se levantaron como enemigos. Ya lo vamos a ver. Bueno, sigue conmigo. Se van, estamos tomando mucha parte de las cartas tanto de la primera voy a tomar en un rato como de la segunda, diciéndoles que nada podemos contra la verdad. Nada se puede contra la verdad, dijo Pablo, sino por la verdad. No nos gusta cómo usted predica. Y yo a veces les he dicho a los que critican, y a veces he tenido que hablar con pastores, dime dónde está la verdad que tú dices en la palabra. ¿Por qué te cubres con la sangre de Cristo cuando la sangre de Cristo no cubre? La sangre de Cristo solo es rociada.
¿Dónde está que te puedes cubrir? Ah, qué silencio, qué bueno que se estén muriendo muchas cosas. Pero mire que dice segunda de Corintios 13:10. Y dice ahí 13:8 primero, 13:8 primero y luego 10. 13:8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad, conforme a las Escrituras, tiene dos caras. Uno, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios de verdad y sin iniquidad. Esa es la primera cara. La segunda cara, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Y Jesús les dijo en Juan 17, ¿sí? ¿Qué les dijo, verdad? Que sean santificados ¿en qué? En tu verdad. Y él les agrega, tu palabra es verdad. ¿Cómo tenemos que hablar con la gente si en verdad quieren que aclaremos el por qué hemos dicho tales o cuales cosas? Con la verdad y por la verdad. Pero no quieren. Yo hablé con algunos pastores y les dije, ¿de dónde sacas esa doctrina? Es que tú tienes tu manera de pensar. Yo tengo mi interpretación. Ah, caray, entonces se trata de interpretaciones privadas y pareceres y no de lo que dice la palabra. Mal. Sí, güey, dirán, ya se puso bravo, como dice un hermano por ahí. Sí, así ya me puse. Versículo 10, 13:10. Por esto, de 2 de Corintios, os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción, lo repite. Ya vimos que él habla palabra fuerte, ahora vemos que habla palabra dura, ahora vemos que habla palabra severa. ¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo? Para edificar y no para destruir. ¿Por qué dices que un mensaje de verdad te destruye? No te destruye el mensaje de verdad, te confronta el mensaje de verdad, la amonestación y la exhortación, como pasa en las clases que da el hermano Eliud en la escuela de crecimiento espiritual, que muchos ponen dedito para abajo, se van a ir al infierno porque no están aceptando la verdad. ¿Qué es palabra muy dura? ¿Es palabra severa? Es para edificación. Si corrige algo en tu vida, si cambia algo en tu vida que está mal, si quita un camino equivocado, fue muy dura la palabra, fue severa, fue fuerte, pero es para edificación. No te va a destruir, porque lo que te destruye es el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Va conmigo? Pastor, ¿de dónde saca eso? Pura rodilla, pura rodilla. Sino que esta radicalidad presente es conforme a la autoridad que el Señor nos entrega cuando predicamos no nuestra palabra, sino su palabra para edificar y no para destruir. Teniendo este propósito, con celo de Dios. ¿Cuál era el propósito? Aquí mismo en 2 de Corintios está. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Pablo predicaba así? ¿Por qué les estamos predicando la verdad por la verdad? ¿Por qué les estamos diciendo mensajes de una manera a veces severos y duros, firmes y fuertes? ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene? ¿Es para edificación? ¡Claro! Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 11, ¿sí? Versículos 2 y 4. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no sea el Espíritu Santo, que el que habéis recibido, o otro evangelio que no sea el evangelio de salvación y de verdad, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ve nada más. Vea lo que les estaba diciendo Pablo. ¿Ustedes creen que muchos ahí querían que Pablo regresara? Que se quede en Éfeso, que se quede más años.
que se vaya allá a Tesalónica, que se vaya a Berea, que a ver si la apedrean otra vez en Listra de una vez, porque hablaba una palabra, pero tenía un propósito, que la iglesia local de Corinto fuera parte de la esposa del esposo único Jesucristo, que fuera presentada como una virgen, que fuera una iglesia que no estuviera extraviada en sus sentidos, y ahorita vamos a ver por qué dijo eso, que no fuera engañada ni por el mundo, ni por la carne, ni por el diablo, para que alcanzaran y que aseguraran ellos que no recibieran ninguna doctrina de error, que no recibieran la predicación algo que no tiene que ver con Jesús, que no recibieran otro espíritu que el Espíritu Santo, y que no recibieran otra buena nueva que la que ya habían aceptado antes. ¿Van conmigo? Seguimos. Estoy dándole los antecedentes. ¿Por qué llegó Pablo a esa frase? Vamos a seguir aquí. Eso es lo que debemos hacer los oficios, levantados por Cristo y cualquier otro ministerio. Pero vamos a aclarar a qué se refería. Eso es lo que debemos hacer, lo que estaba haciendo Pablo. ¿Cuáles son los oficios? Para que usted vea y tenga cuidado en lo que se están diciendo en las redes sociales. Tenga cuidado. Admiran a mucha gente. Hay un bárbaro que ha dicho en estos días, porque lo respetan mucho y que es que tiene todas las respuestas, que no puede nadie atar al diablo, que no hay atar ni desatar. El domingo voy a destruir eso. Hoy podemos atar y desatar porque tenemos la autoridad del nombre de Jesús y tenemos el poder de Cristo. Ese es un mentiroso. Pero él tiene miles y a usted nomás lo ven 100. A mí que me importa que me vean 100, esa es la palabra de verdad. Seguimos. ¿Quiénes son los oficios? Vea los oficios. Versículo 4, capítulo 4, versículo 11 y 12, los ministerios, para que nadie escape. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mire, este era el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No te hagas guaje, aún como hijo de Dios, tú tienes parte en la obra del ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? Pues hay uno, predica el evangelio, el ministerio de reconciliación. Hay muchas cosas, el ministerio de oración, de intercesión, de guerra, hay muchas cosas que puedes hacer. No me vengas con que, pues a mí que me den algo oficial. ¿Qué quieres que te demos? ¿Tu diploma o qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ay, me gusta mucho esto que está predicando aquí. Y seguro que estás escuchando doctrina sana o mentiras. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice un predicador muy famoso que los diezmos son voluntarios. Si quieres, dalos y que no los des. Que Dios no ha impuesto en la situación de diezmos. ¿Qué es si quieres dar? ¿Y sabe qué le está pasando a su iglesia? Que ya nadie le quiere dar diezmos. Pues si es voluntario, cuando se me ocurra. No estás dejando de cumplir solo con la iglesia, estás dejando de cumplir con el Señor. Eso es lo que está escrito. Por eso el hermano Eliud estaba hablando hoy de lo que son los diezmos y les dio muchos pasajes. ¿No quieres obedecer? Allá tú. Pero esto es que eso no es voluntario. También ese es para dar. Sí, el Señor quiere que demos, pero también hay otros que son: no adulterarás, no robarás, y también el Señor habla de otras cosas: no tendrás dioses ajenos. También todo eso, no, Dios nos está diciendo que si quieres, sino que debes. Ahora, si no obedeces y lo haces, es tu problema, ya no con el hombre, sino con Dios. Bueno, dejemos ahí. Muy bien. Dejamos ese punto. Vamos a seguir en esto. La iglesia local en Corinto era una congregación que necesitaba de la verdad que los hiciera libres de ser esclavos del pecado y el de conocer al Hijo de Dios. Un verdadero conocimiento
de intimar con Él, para que entienda, los haría verdaderamente libres. Vamos ahora al Evangelio. Esto es lo que Cristo predicó, Juan 8:31 al 36. ¿Me acompaña, por favor? Y dice ahí la Escritura de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dijimos que una de las caras de la verdad es la palabra de Dios. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, una aseveración, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si practicas el pecado como modo de vida, algún pecado, ahorita los vamos a ver, que Pablo les habló de eso, esclavos son del pecado. No le hagan al cuento. Sí, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Escoge hoy, ¿eres esclavo del pecado o hijo de Dios? Entonces, achícale a la lista del pecado. Y lo que no le has achicado, pide perdón para que se achique. Así que si el Hijo os libertare, otra vez, la otra verdad, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que necesitaba la iglesia de Corinto. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita. ¿Cómo? Que están violando la palabra de Dios, estableciendo autoridad que no tiene, y yo no soy misógino, la mujer para gobernar la iglesia. No, mal. Todo eso que están haciendo y están levantando, ¿verdad? Y dice, pero es que la iglesia ha prosperado. El número no asegura que se esté viviendo en la sana doctrina. Hay una iglesia muy numerosa de más de 1,000 millones de congregantes y está en doctrina de error. Hoy lo que necesitamos es vivir en la verdad. Y hoy hay muchas cosas que se están haciendo en la iglesia de manera incorrecta. Hoy están permitiendo en los matrimonios en algunas iglesias entre lesbianas y entre homosexuales. Eso es grato a Dios, que no han leído el libro de Romanos, que Dios, por no darle gloria y no darle gracias, los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y todavía la iglesia los autoriza. Eso es lo que está, es la modernidad. Hermano Ernesto, modernízate, líbrame Dios. Yo me mantengo en eso en Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos, muy antiguos, como el que le diste a Caín, son verdad. ¿Cómo le quedó? Bueno, seguimos aquí hablando, ¿verdad? Aunque alguno dirá, ay hermano, ahí se está refiriendo a los judíos. No soy judío. Entérate, no eres judío, pero un judío vive en tu corazón. Ahí vamos a seguir para ir destruyendo esas sofismas que a veces, aunque estos eran judíos, nosotros somos gentiles. En el caso de Corinto eran gentiles, lo mismo que los judíos eran esclavos del pecado. Ahora le va un poco de historia. Corinto era un puerto importante para los romanos. Unos romanos lo destruyeron, pero llegó otro César y volvió a construir. ¿Y qué pasó ahí en Corinto? Se volvió un puerto muy importante para los romanos, ya que por ahí pasaban muchas mercancías. Era un lugar de alto comercio. Había prosperidad. Se dice que en ese tiempo quizá llegaron a vivir más de 500,000 en Corinto y en los alrededores. Sigo hablando, ¿verdad? Sigo hablando. ¿Por qué era importante? Por su posición geográfica. Era un puerto y aparte permitía entrar hacia Grecia y hacia Macedonia, hacia el Peloponeso y ir a Europa. Bueno, estamos hablando de una posición geográfica y económica. Pero vamos a hablar un poco más de historia. En lo más alto de la ciudad y siendo muy visible,
porque había una diferencia, había un monte ahí y había una diferencia con respecto a la ciudad. En lo más alto de la ciudad, a una altura de 650 metros, se encontraba una imagen, una estatua de la diosa Afrodita, diosa del amor. El libertinaje sexual, por lo tanto, era muy intenso, porque esa era la diosa del amor. Pues dale al amor en todo el sentido, y si es más carnal, pues más duro dale. Era una situación intensa y grave. Su influencia era tan fuerte que los historiadores dicen que los que pasaban ahí eran invitados. Hoy te invitamos a corrientizarte. Era decir, aquí está listo para cualquier acto de fornicación o de adulterio o de cualquier cosa sexual, de perversión. Aquí modernízate, corrientízate. Corrientízate. Hoy hay iglesias que tienen por pastores y por gente que gobierna a homosexuales. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? ¿Es correcto? Como aquella vez que yo me salí de un lugar cuando le denuncié que estaba lleno de inmundicia social esa iglesia y ese pastor, cuando en un culto su esposa le dice: mi esposo tiene un amante, pero las dos estamos en la misma cama con él. ¿Eso es la verdad? ¿Eso es lo que la iglesia quiere? Indudablemente que todo eso vino a formar una situación terrible de malos testimonios y de desbarrar en lo espiritual y en lo moral. ¿Va conmigo? Es decir, la fornicación pues era modo de vida, era muy normal. Fornica tú, fornica, todos fornican, todos. Me dijo un joven que se fue a estudiar a Estados Unidos: ¿sabe qué? Me da miedo ir allá porque Estados Unidos es una cama de fornicación por todas partes, incluyendo las iglesias donde voy. Ahí está abierta la fornicación. ¿Diremos que esa es la verdad? ¿Diremos que esa es la iglesia modernizada? Vamos a seguir adelante. Vamos ahora para que vean qué es. Les hablé un poquito de un antecedente histórico, pero vamos a dejar ahí y ahora vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 12 versículos 19 al 21. Vea lo que dice al final de esta carta. Vea lo que dice. Vean lo que le estaban pidiendo, como a mí me han pedido. Bola de mentirosos. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Se estaba refiriendo a los mensajes duros, firmes, fuertes y severos que había tenido para con ellos. Vamos a seguir. Discúlpate, hermano, mira qué tamaño de iglesia tienes ahora. Antes tenías muchas iglesias. ¿Dónde están? Se fueron porque andaban en doctrina de error. Se fueron porque no querían vivir conforme a la verdad de Dios. Se fueron porque no querían ser confrontados por la palabra de Dios. Unos de una manera, otros de otra manera. Seguimos aquí. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Es decir, si voy a sé que la iglesia es carnal, que muchos no andan en santidad, que muchos no han entendido la palabra de verdad, que no han recibido el evangelio. Ya no sé si son o no son cristianos, o si son cristianos carnales, porque escribe en 1 de Corintios, ¿verdad?, que hay cristianos que son carnales y otros espirituales. Ya no lo sé. Bueno, seguimos aquí. Y yo sé hallado de vosotros cual no queréis. Ya llegó la plaga de apóstol. Ya llegó el apóstol Pablo. Es una plaga. Ya nos va a venir a exhortar. Ya nos va a venir a regañar. ¿Seguimos o ya no seguimos? Nadie dijo amén. Amén.
¿qué hay entre vosotros? Vea lo que había: contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar, pero no para pedir disculpas por muchos de los que antes han pecado y siguen pecando y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Si esta porción la predicáramos en muchas iglesias, si esto les dijéramos, ¿cuántos aceptarían y no les daría comezón y se sentirían ofendidos? Y terminando, o como una vez me hicieron a mí en una junta: tú estás equivocado, tú estás mal, pide perdón porque me hicieron una trampa. ¿Y sabe qué? Pedí perdón. Pero todos esos que me engañaron les ha ido muy mal y la mayoría acabaron muertos antes de tiempo porque cometieron un acto de mentira y de trampa y de injusticia. Terrible, porque yo estaba denunciando, ¿sabe qué? Una fornicación, y estaba denunciando un adulterio que los mismos padres que estaban ahí consintieron. Que Dios juzgue. Si yo hice mal en algo, que Dios me perdone. Pero yo hablé la verdad en ese momento. Y aquí estaba diciendo: y no se han arrepentido de su inmundicia, ni de su fornicación, ni de la lascivia que han cometido. Están igual. Están igual. Vamos a ver qué dice. Algunos y muchos querían que el apóstol Pablo se disculpara por hablarles el evangelio de verdad, con doctrina severa, dura y fuerte, pero que tenía por propósito la edificación, no era para destrucción, como ya vimos. No estaban de acuerdo en el llamamiento de santidad que la verdad predicada por el hermano Pablo les demandaba, y ellos no aprobaban el ministerio que el hermano Pablo ejercía. Esta es la lista de la condición moral y espiritual que algunos y muchos tenían: contiendas. Tengo muchos versículos, pero vamos a ver algunos nada más. Primera de Corintios, vamos a ver si eran contenciosos estos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13. Y dice ahí: porque he sido informado acerca de vosotros, está hablando la iglesia de Corinto por primera vez, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros haya bautizado sino a Crispo y a Gayo. Paz, punto y aparte. ¿Qué había allí? Una contienda. Ah, no, yo soy de tal denominación. No, yo soy calvinista, yo soy anabautista, yo soy metodista, yo soy tradicional, yo soy pentecostal. ¿Qué? ¿Eres de quién? Ah, no, yo soy de ese predicador, ese es el que me gusta. Yo soy de aquel, yo soy de este. Unos decían: yo soy de Pablo porque este es severo, pero pues me gusta que diga la verdad. Yo soy de Apolo porque predica muy bonito, pero está falto de doctrina. Yo soy de Cefa, porque ese es todavía medio religioso, quiere que me circuncide. Y algunos que decían: yo soy de Cristo, quizá algunos dicen: ay, qué bueno. No, no te creas, porque esos son los que dicen: no, yo no asisto a ninguna iglesia, yo soy de Cristo. Mi pastor es Cristo. Y vivo mi vida en desorden, vivo mi vida inmoralmente, fuera del orden de la palabra de Dios. Pero yo soy de Cristo. Y ahora con las redes sociales, muchos son de Cristo. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y a qué iglesia asistes? A ninguna. ¿A quién te sometes? A ninguno. No, yo no me someto a Cristo. Cuando la Biblia dice que Dios ha puesto oficios, que te sometas a los oficios.
Si no son esos oficios de Dios, salte de esa iglesia y busca una iglesia donde hay un oficio puesto por Dios. Pero Dios tiene un orden. La teocracia consiste en que Dios gobierna sobre ese pastor. Y nosotros los pastores debemos tener temor, los apóstoles y maestros, porque vamos a tener que dar cuenta delante de Jesucristo de lo que hicimos. Pero hablemos la verdad por lo menos y defendamos la verdad. ¿Va conmigo? Tenga cuidado con esos que dicen yo soy de Cristo, porque ya no se congregan y ya no, y según ello, que es que de Cristo, quién sabe. Cristo no está dividido. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? Un solo cuerpo. Así es que no puede haber varios cuerpos. Yo soy del cuerpo de Pablo, yo soy del cuerpo de Apolos, yo soy del cuerpo de Cefas, y yo soy del cuerpo de los llaneros solitarios que dicen que soy de Cristo. Yo soy de Cristo, pero estoy en el cuerpo de Cristo. Vamos ahí. Muy bien. ¿A dónde vamos? Luego le dije contiendas, 2, envidias, 3, iras, 4, divisiones, ahí mismo dice, 5, maledicencias, 6, murmuraciones, 7, desórdenes, 8, práctica del pecado sin arrepentimiento, inmundicias, fornicación, lascivia, ya lo vimos esto. Se decían cristianos, pero su conducta era contraria al verdadero discípulo de Cristo. Hoy, esa gente que sostiene la predestinación dice, es que no eran cristianos. Bueno, entonces, dígame por qué a esta doctrina de 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 y el 3:1 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no ha recibido a Cristo, no ha recibido el Espíritu, no entiende. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Hay hombres espirituales, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Habla de los espirituales, pero seguimos hablando. 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, les habló como hermanos carnales, como a niños de Cristo, en Cristo. Hay entonces en la iglesia cristianos espirituales y cristianos carnales, pero no le hagan con que no estaban predestinados, no recibieron a Cristo. ¿Y estos? ¿De dónde salieron los carnales? ¿De dónde salieron esos que fornicaban? ¿De dónde salieron esos que decían murmuraciones y chismes? ¿De dónde? Ya deje de oír redes sociales, hermano. Si no tiene usted discernimiento y conocimiento de la palabra, manténgase en la verdad, mejor póngase a leer su Biblia. Pero no escuche torpezas que se están hablando ahí. Sigo aquí. El verdadero discípulo de Cristo es el que guarda la disciplina del Señor. El verdadero discípulo de Cristo recibe las amonestaciones. El verdadero discípulo de Cristo recibe la exhortación. El verdadero discípulo de Cristo no se complace en el pecado de nadie. No lo condena, pero no se complace ni participa en ellos. Vamos. 1 Corintios 5, 1 al 13. Vea esto y luego lo voy a citar. De cierto se oye que hay entre vosotros en la iglesia. No me hagan cuento que no eran salvos. En la iglesia eran unos carnalotes. Fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Ya no eran sin Cristo, ya eran de Cristo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ándale. ¿Qué diríamos ahora? Seguimos. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien que si era cristiano, dice, el tal se ha entregado a Satanás
pero vea, para destrucción de la carne. Carne, a fin de que el espíritu, era salvo o no, sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo les queda? Para que no anden escuchando en las redes sociales tonterías. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos como el próximo domingo la fiesta, no con vieja levadura, quite el pecado toda la semana, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Eso es lo que les estoy pidiendo. Para el próximo domingo, que lleguen aquí aptos para recibir el poder y la autoridad de Dios en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Me sacudo ante esto. Indudablemente que sí había gente fiel a Dios y a su palabra, y que firmes en su fe y en la resurrección del Señor Jesucristo, tenían la victoria ahí en Corinto sobre la muerte, sobre el sepulcro y el pecado. Estaban firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Eso queremos para esta iglesia. Eso queremos para tu vida. Una parte, un grupo de cristianos. Y queremos que quizá pudiera ser toda esta iglesia gente fiel a Dios, a su palabra, firmes en la fe de Cristo y en el Evangelio, firmes en la resurrección. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos. Tenían la victoria, y usted también, sobre la muerte eterna. Sobre el sepulcro tú no te vas a quedar en el infierno. Y sobre el pecado, porque la paga del pecado es muerte, estaban firmes. Hoy declare, diga, estoy firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es lo que queremos los jueves, para que escuches, y es largo, escucha. Hazte fuerte y firme y constante y crece en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, al cual sea la gloria desde la eternidad hasta la eternidad. Primera de Corintios 15, 54 al 58. Le estoy hablando ahora porque a veces tomamos un pasaje aislado. No debiéramos. Dice ahí: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, bendito sea Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Usted va a preguntarle a la muerte eterna. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? El infierno no es para ti, es para el diablo y sus ángeles, y para los que sean cabritos, conforme a Mateo 25. Ya que el aguijón de la muerte, vea, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley, no la ley como pacto, sino la ley de Dios. Pero vea, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos ahí en Corinto estaban en la victoria, habían vencido a la muerte, al pecado y al sepulcro, y estaban esperando la resurrección de Cristo, como hoy tú y yo la estamos esperando. Dados estos antecedentes y situaciones, ahora sí expliquemos 2 de Corintios 2, 10 y 11. Si no, no iba a entender el contexto. Volvemos a leerlo. Así, y al que vosotros perdonáis, perdón, casi quiero llorar ya. Yo también, porque también yo lo que he perdonado,
Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Voy a explicar. Discúlpeme. Perdonar. Este verbo se repite aquí 3 veces y es en griego charizomai. Conceder como favor, gracias. Es decir, gratuitamente. Fíjese bien lo que estoy diciendo. En verdad, perdón o rescate, es decir, a veces tenemos que hasta pagar un precio por ello. Conceder. Viene de una raíz, charis o charis, que usted ha escuchado. Gracia. Es una gracia gratificante. De manera o acción. Una gracia gratificante de manera o acción. En todos sentidos, en el abstracto, en el concreto, en lo literal, en lo figurado, en lo espiritual. Específicamente, se trataba de la influencia divina sobre el corazón. Había algo que Dios había hecho en el corazón de muchos y en el corazón de Pablo. Y su reflejo en la vida. Esa gracia y ese perdón se estaba reflejando en su vida. Incluye la gratitud. Dieron gracias a Dios. Gracias por este perverso que hizo incesto. Gracias por estos que siguen en las murmuraciones, en las contiendas. Gracias, Señor. Qué tremendo. Le voy a dar una revelación conforme a esos términos. Es muy diferente, pero muy diferente al término usado en los evangelios para perdonar. Cada vez que Cristo decía, tus pecados te son perdonados, Él decía en griego, afiemi. ¿Y qué quiere decir afiemi? Enviar en un intensivo. Enviar en un intensivo. Voy a leerle para explicarle más. En varias aplicaciones, entonces perdonar, despedir, remitir. Arriba, usted estaba, y Pablo y la iglesia y nosotros debemos ejercer un perdón como favor, en bondad, porque la gracia de Dios está en nosotros, en nuestro corazón, y es reflejo de nuestra vida. Pero en el caso de Jesús, cuando Él decía, te perdono tus pecados como hoy ha perdonado mis pecados, el Señor decía, ya los envié lejos, ya los remití, ya los despedí, ya los quité, ya los borré. Jesús, cuando perdonaba, tomaba, y cuando te perdonó a ti y a mí, tomó todo mi pecado y lo envió al mar. Lo perdonó, lo alejó de mí. Usted, por eso está mala doctrina cuando dicen, ve a la iglesia, esa iglesia, y confiésate, ego, te absuelvo, te perdono. Mentirosos, el hombre no puede perdonar, no puede remitir pecados. El hombre no puede enviar pecados lejos a la mar, no puede enviar lejos a apartarnos. El hombre lo único que puede hacer es por la gracia decir, te perdono, te hago el favor de perdonarte, aún pago precio por perdonarte. ¿Sabes qué? La gracia de Dios está en mi corazón, por eso te perdono, es reflejo de mi vida. Yo no quiero cargar tus pecados en mi corazón, por eso te perdono. Pero yo no le puedo remitir su pecado. ¿Qué pasa si alguien te ofende como le estaban ofendiendo a Pablo y a hermanos? Los perdonaron los hermanos, dijo Pablo, y yo también los perdono. Pero si quieren el perdón que remite pecados, el perdón que envía pecados lejos, el perdón es dado por Cristo. Reciban a Cristo para ser perdonados. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. En el sentido de totalmente quitarlos
de mi persona. Tú no. Tú perdonas a alguien y si ese quiere seguir en su pecado morirá. Pero tú no te contamines con el pecado de ellos. Lo que estaban haciendo los corintios fieles al Señor y Pablo, correcto, dijo Pablo. La palabra aquí es charizomai. Los perdono. Como ustedes lo perdonaron, los perdono. Se pasaron de raya, pero los perdono. Muy bien. Ya vimos que la palabra presencia es prosopón, semblante, apariencia, frente, estando hacia la vista. Presencia, persona, viene de también complemento de optomai, mirar fijamente, ojos abiertos como algo asombroso, observación voluntaria, no pasiva, ni casual, ni mecánica. Estoy explicando aquí las 3 veces perdón y luego cuando habla de la presencia en Cristo, estaban de frente al Señor, estaban delante del Señor. No era una observación mecánica, era una casualidad. Llegué al culto y de casualidad me puse delante del Señor. Era un verdadero deseo de poner sus ojos en Cristo Jesús. Luego dice una palabra aquí que leí, maquinación. Viene de noema, de Noé, ejercer en la mente. Satanás también ejerce en su mente y en sus pensamientos. Observa, comprende, capta, presta atención. Es una percepción lo que estaba haciendo, con un propósito, con un sentido, ¿sí? Con una disposición, un pensamiento, un entendimiento para ver cómo te daña. Para ver qué plan puede hacer para contigo. Por eso algunos dicen, Satanás ni Dios pueden entrar en mis pensamientos. ¿Cómo no? Dios mira tus pensamientos y Satanás te está observando y trata de discernir y que percibe y dice, a este hombrecito, a esta mujer le gusta esto. Ahí le voy. Cosas no aprobadas por Dios. Ya estoy explicando. 2 Corintios 2, 10 y 11. Segunda de Corintios 2:5, subamos un poquito. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a la gente fiel. ¿Cómo? ¿De quién estaba hablando? Vamos a entender esto. Pablo le había causado tristeza, lo mismo que a los hermanos fieles, la actitud contenciosa y de pleito y de murmuración y una conducta contraria a la palabra de Dios de una persona. Había una persona que estaba ahí por no estar de acuerdo con la palabra de verdad, con las amonestaciones y correcciones del hermano Pablo, según leemos en 2 Corintios 12, 19 al 21. Por no estar de acuerdo en una palabra dura, fuerte, severa, que era para edificación y no para destrucción. No estaba de acuerdo. La más severa, dura y fuerte de todos ellos era precisamente que este hombre, aunque no lo dice, estaba enojado porque corrió Pablo y ordenó que Satanás tomara el cuerpo carnal de este varón que había cometido incesto. 1 Corintios 5:1. Pablo ordenó esto y él no estaba de acuerdo porque él había dicho, como muchos dicen, ay, ese Pablo a todos condena, a todos los manda al infierno. Ay, ese Pablo no tiene nada de amor. Ay, cada vez que habla la verdad nos ofende y nos dice. Y se levantó y estaba ahí en murmuración y levantando grupos. Vamos a dividir la iglesia. Ay, ¿dónde he oído eso? Ay, vamos a hacer esto, vamos a hablar mal del hermano, vamos a decir. Y hemos captado algo. Que cuando la gente se enoja y habla mal de uno, los que son rebeldes y los oyen, dicen, sí es cierto, ¿verdad? Y le dicen amén a la mentira que están diciendo. Pablo estaba triste porque decía, ¿cómo pueden aceptar las mentiras de murmuraciones, de contiendas, de gente que está en inmundicia y en lascivia, que no obedece la palabra de verdad? No entiendo. No entendemos. Pero sucede. Aún en la calle sucede.
Vea el daño que hacen los chismosos y murmuradores. Usted está bien en su casa y va y habla con la vecina. ¿Qué crees que la vecina? Que es cristiana, que es pastor y mira todo lo que hace. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Ay, sí, que pastor ni que nada, es ser hijo del diablo. Y aceptan el juicio y nos condenan. Eso es lo que estaba sufriendo mi hermano Pablo y los demás ahí. Estaban en desacuerdo por aquella palabra fuerte. Ahora leamos 2 Corintios 2, 6 a 9. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Algunos ya no le aceptaron. Así que al contrario, vosotros más bien deberíais perdonarle, dice Pablo, es la misma palabra, y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo dice, yo no estoy allá, pero ustedes han tomado algunos un correcto camino. Pero yo les escribo, perdónenle, consuélenle, ya no le hagan la ley del hielo. Perdónenle porque parece que ya está tristeza. Hay un pasaje en 1 Corintios 7 al final donde dice que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios produce arrepentimiento, del cual no hay que arrepentirse. Y dice, ¿verdad? Quiero tener pruebas de si vosotros sois obedientes en todos y si ustedes tienen amor para con él. No lo condenen. Le gusta el chisme, le gusta la murmuración. Debe de terminar con eso. Pero ustedes perdonan. Entonces es que entra esto. Vamos a explicar un poquito de ello. Ya estoy por terminar. Tal persona fue reprendida por muchos verdaderos cristianos. Pablo les invita a perdonarle, a consolarle y amarle para que no se consuma de tristeza. La iglesia local es probada cuando hay esta clase de personas por tal situación para saber si es obediente en todo y tiene el amor de Dios. En el versículo 10, el perdón se volvió modo de vida en la iglesia local de Corinto, en los verdaderos discípulos de Cristo, y con el ejemplo del siervo apóstol Pablo, que perdonó motivado por la iglesia. La enseñanza más importante es esta: el que practique el perdón debe dar el perdón en presencia de Cristo. Repita conmigo: el que practique el perdón debe dar el perdón en presencia de Cristo. Ese es un verdadero perdón. Se libraron, totalmente se libraron. Y algunos dirán, oye, pero ¿y sus pecados? El amor cubre multitud de pecados, pero si esa persona no se pone a cuentas con Dios, su problema con Dios. ¿Por qué? Y esto es para terminar. ¿Por qué la práctica del perdón da el perdón? Y este debe ser en la presencia de Cristo para que sea genuino y pleno. Estoy terminando. Si no ejercemos el perdonar, entonces Satanás percibe, comprende que estamos reteniendo un pecado ajeno. La falta de perdón lo aprovechará para tomar ventaja sobre nosotros, para ejercer sus propósitos, sus pensamientos, para gobernar nuestras vidas y llevarnos a hacer la voluntad de Satanás y no la voluntad determinada por Dios. Ahora sí entiendes. A veces te hemos dicho, perdona. Lamentablemente muchos hermanos hoy no vinieron, que en mi punto de vista pastoral necesitaban oír este mensaje para perdonar, aunque la otra parte retenga pecados delante de Cristo, que se ponga, porque el que le remitirá sus pecados es Cristo, no usted. ¿Está listo? Incline su cabeza. Padre, dígale así conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, de ahora en adelante voy a perdonar al que me ha ofendido o al que ha ofendido la verdad, tu palabra, tu evangelio, y cuando lo haga va a ser en presencia tuya. Señor Jesús, quiero
sacar de mí esos pecados ajenos. Y quiero el genuino perdón y pleno. Satanás no va a ganar ventaja conmigo. No le voy a dar lugar para que venga y ejerza sus maquinaciones. Gracias, Jesucristo, por tu amor, tu gracia y tu poder. Amén. Póngase sobre sus pies. Puede alzar sus manos y sentirse libre. Me siento libre, Señor, junto con esta iglesia. Gracias, Señor. Ministranos. Que caigan, Señor, todas esas cosas. Gracias, Señor. Establece tu reino y tu verdad aquí, Señor. Gracias. Amén.